Génesis de Emanuel Goelma, ¿en qué momento te das cuenta que es la historia que tú quieres contar? Había hecho mi primera película, Salamandra, sobre mi infancia, sobre lo más íntimo. Había intentado darlo todo como si fuera mi última película. Y venía de recorrer los festivales, estaba terminando un poco la gira de festivales en Toronto, e hice como una evaluación. ¿Qué puedo hacer ahora que sea tan potente, que me movilice tanto, sin recaer en una historia personal? Y así se me ocurrió tomar esta historia que había que tener una osadía tal vez inconsciente, tal vez era una locura abordar la historia del cuerpo desaparecido de Eva Perón. Pero dije, está bien, me voy a lanzar, me voy a tirar a la pileta, como decimos en Argentina. Fue una parte de preproducción muy amplia, hemos visto todo el acercamiento, la investigación que habéis hecho, cubrís más de 25 años. ¿Cómo preparas eso y en qué momento resuelves cómo separar la carga histórica y la simbólica? Bueno, mi primera tentación fue hacer una especie de comedia negra grotesca, jugando con el kitsch, con lo delirante que es esta historia, con los excesos. Escribí una primera versión muy rápida, dije, claro, ¿cómo nadie se le ocurrió? ¿Cómo nadie lo hizo? Y luego dije, pará, tenés que tomar conciencia del peso político o histórico de lo que estás haciendo, y es como un camino demasiado fácil reírse de eso, tan loco. Hacerme preguntas más profundas, ¿cómo llegó a suceder eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa el símbolo de Evita hoy en día? ¿Qué significó esta historia en la Guerra Fría? Entonces ahí empecé a investigar más seriamente. Y en algún momento logré recorrer toda la historia y reconstituirla, tal vez como nunca se había hecho. Y quise contarla exactamente como una reconstitución objetiva. Y ahí llegué a otra etapa en que me dije, ¿pero qué es esto de la verdad objetiva? Si la mayoría de la gente que yo leo, los testigos, los protagonistas de la historia, los periodistas, cada uno da su versión orientada según sus propios intereses personales, políticos. Yo tengo que hacer mi propia versión. Y ahí volví a cierta libertad. Dije, voy a hacer un thriller onírico, porque la historia en sí misma es onírica. Nos ha interesado mucho ese comentario que hacías que realmente no era una película con un peso político, sino que te interesaba más el rol revolucionario de Eva y la identidad del proletariado, y es una pequeña comparación incluso con la primavera árabe. ¿Nos cuentas un poco esa parte conceptual? Sí, es que no es una película sobre el peronismo. Debe ser la primera película que trata del peronismo donde Perón no existe. No hay Perón. Y Evita no existe viva. Existe como símbolo muerto. Entonces no es una película que se pronuncia sobre la validez del peronismo. ¿Es que el peronismo fue revolucionario y socialista o es que fue fascista? Es otra discusión. El tema es que ella se convirtió en un símbolo para el proletariado, se convirtió en un símbolo para la gente que sale a la calle y reclama por sus derechos. Que sea legítimo o no, que sea ella el símbolo, es otro tema. El tema es que la gente sale y reclama por sus derechos y reclama la redistribución de las riquezas. Y eso no sigue permaneciendo de actualidad. Es lo que sucedió justamente sí, en las primaveras árabes, en España, en Grecia. Y esa es la universalidad de la película. Entonces Evita es solo el mito, el símbolo que encarna un movimiento popular. Nos interesa mucho el acercamiento de los protagonistas, tanto Gael García Bernal y Manuel Denis, tienen pues un background, un peso histórico muy distinto. ¿Cómo se acerca cada uno de ellos a un personaje que es universal, pero que tampoco conocían igual? Sí, hicimos bastante trabajo de investigación, pero también tratamos de salir de los clichés. Es decir, el dictador no representarlo con un tipo oscuro y denso, sino con un chico simpático, uno de los actores más lindos del mundo, de hecho, ¿no? Y más simpáticos. Que es la realidad. Nuestro dictador argentino no es un Hitler así. Es un chico, es un avivadito, es un argentinito que por vivo puede cometer masacres y tomar el poder. Así, con cada personaje trataba de salir del cliché. Con Imanol fue más particular. Le pedí que él sea la puerta de entrada a una cultura española, una vieja aristocracia española que para mí era un mundo extranjero y que él me aportara eso. Cada personaje aporta un background diferente. En el caso de Denis, era una referencia levemente anacrónica a los franceses que entrenaron a los militares argentinos para la lucha antisubversiva, para la tortura, etc., a través de los Estados Unidos. Todas esas referencias son referencias a la globalización que para mí comienza con la Guerra Fría, cómo entran coordinaciones mundiales para reprimir los movimientos sociales. Es lindo como thriller también, ¿no? Y Gael, porque él tiene mucha conciencia política y Canana, de hecho, es una parte de la película también. Sí, Gael tiene justamente una visión también política de su trabajo. Política, entiéndase en un sentido profundo, no política partidaria, porque política se puede interpretar mal, no una película política como suele haber sobre el peronismo, que es por o en contra, sino una película sobre la conciencia política del ser humano, de su dignidad. Y Gael tiene esa conciencia. En la parte de rodaje hemos visto que a lo largo del
camino tuvisteis que ajustar un presupuesto incluso a la mitad de lo que teníais previsto. ¿Cómo resuelve esa incidencia y de qué manera influye en el tratamiento de la película, ese ajuste de costes? La paradoja es que me obligó a ser más artista de lo que esperaba ser en cierto sentido. Me dije, o abandono la película, yo quería hacer una película más popular, más como El Padrino, personal, pero no tenía los medios de hacerla bien. Hubiese salido una película así de mala calidad. En cambio, podía hacer algo muy personal mío, que es concentrarme en los lugares cerrados, hacer una película claustrofóbica y de planos secuencia muy complejos. Era un desafío muy grande hacer grandes planos secuencias, pero es algo en lo que yo me siento bien. Yo sé que eso lo puedo hacer. Sé que puedo ensayar mucho y preparar esos pequeños milagros que son los planos secuencia larguísimos, a donde todo sucede como por arte de magia en el momento que tiene que suceder. Entonces yo me arriesgué a filmar la película en 20 días y a filmar un plano por día. Y que ese plano hasta el último minuto tenía solo 8 horas de rodaje y hasta la 8ª hora no sabíamos si el plano iba a realmente existir. Nos hacen terminar, queríamos preguntarte por un poco el eje transversal de tus películas, que es un poco la hora de las mujeres, y ya colando una pregunta, que ¿cómo ves la situación del cine latinoamericano y argentino en particular? La hora de las mujeres. Sí, pienso que es la hora de la... Estamos en la era de una liberación de todo lo que ha sido reprimido durante siglos de dominación monárquica y clerical, y hemos ido saliendo de a poco de eso. E intento dar la hora de la mujer, contar la historia de las grandes mujeres, contar la historia, la aventura de la mujer, que es la generadora de la vida, que es el ser que ha sido reprimido más durante todos estos milenarios. En ese sentido, la figura de Evita me parece revolucionaria, sencillamente por ser una mujer. ¿Y una valoración del cine latinoamericano antes que nos he hecho? Sí, es difícil, de hecho no tengo la autoridad para pronunciarme sobre el cine latinoamericano, pero me parece que hay una gran producción y una gran diversidad y estamos a veces mucho entre las películas que quieren parecerse a Estados Unidos y gracias a Hollywood y las películas de autor condenadas a un minimalismo realista. Yo intento romper eso, hacer películas que sean personales, que tengan mi propia identidad, pero que se permitan lo espectacular, lo insolente, que se permitan apelar a un casting internacional, sin por ello querer imitar o entrar en los códigos hollywoodenses. Un placer. Muchas gracias. Bájame la tableta que está aquí, muy arriba. Cuídame un poquito. Méteme el brazo para adentro. Ahí. Apoya, si quieres apoyarte así. Conmigo. Mírala a ella y hemos acabado.